Muy buenas tardes, Bárbara. Dentro de las dudas que quedaron tras este ingreso a último minuto de las indicaciones para la reforma laboral por parte del Ejecutivo, es si efectivamente la Democracia Cristiana quedó conforme en relación a los aspectos que se trataron en las diversas reuniones que se desarrollaron en el Congreso durante la jornada de ayer. Escuetas declaraciones escuchamos durante la noche del senador Saldívar, quien al salir de esta reunión había planteado que todavía quedaban temas por discutir. Todavía no están asegurados los votos de la Democracia Cristiana en concreto, pero sí lo que escuchamos de voz del timonel de la DC, Jorge Pizarro, durante esta mañana es que efectivamente la idea es que la reforma laboral pase su trámite en la sala del Senado y que la Democracia Cristiana votaría afirmativamente esta reforma. Pero las dudas se generan específicamente en relación a lo que pueda ocurrir en la Comisión del Trabajo este día lunes, ya que no existió un gran acuerdo por parte de la DC, también con el gobierno. Efectivamente, durante estas reuniones podría llegar a darse el escenario de que determinadas indicaciones terminen siendo rechazadas. Para hacer un repaso bastante rápido de cuáles son los puntos principales que se pusieron sobre la mesa, primero que todo estas adecuaciones necesarias, indicación que en su momento había sido ingresada por el Ejecutivo, que fue rechazada por la Comisión del Trabajo en su momento y que los senadores de la Democracia Cristiana habían exigido que volviera a instaurarse. Finalmente, durante la jornada de ayer se llegó a una conclusión en relación a estas adecuaciones necesarias. Se hizo una redacción fina, como la calificaron varios parlamentarios, para evitar que en caso de huelga los trabajadores que sigan en sus funciones sean puestos en puestos de trabajo donde originalmente no fueron contratados. El objetivo es principalmente evitar eso y que solo se hagan modificaciones en relación a los horarios de trabajo de los funcionarios en sus determinadas empresas. El otro tema tiene que ver con la extensión de beneficios sindicales en caso de negociación para los trabajadores que no se encuentren sindicalizados. La Democracia Cristiana ya había advertido en su momento que en caso de aprobarse el proyecto tal como está, este proyecto podría llegar al Tribunal Constitucional precisamente por este aspecto, por el hecho de que los trabajadores, según planteaban ellos y también algunos parlamentarios de la oposición, estarían obligados a sindicalizarse para obtener los beneficios de la empresa, algo que desde el oficialismo, al menos los otros partidos de la nueva mayoría, han rechazado, y finalmente el Ejecutivo no ingresó indicaciones en esa materia. Y finalmente la negociación interempresa, que era otra de las polémicas que también tenía tensa la Democracia Cristiana durante estos encuentros. Ellos plantean que esto debe ser netamente opcional y prácticamente lo que se planteó durante la jornada de ayer es que será voluntaria por parte de los empleadores, pero en caso de que no se quiera negociar con los trabajadores interempresa, el empleador estaría obligado a negociar con los trabajadores de la propia empresa. Así que en ese sentido son varias las modificaciones que se han hecho durante estas últimas horas, modificaciones que finalmente van a ser revisadas el próximo lunes en la Comisión del Trabajo, y dependiendo de lo que ocurra en esa instancia, la sala del Senado finalmente podría aprobar la reforma laboral o, en su defecto, podría acabar en una comisión mixta. Sobre estos temas, sobre el balance de lo que ocurrió la jornada de ayer, nos habló el timonel de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Los invito a que revisemos esas palabras. Las conversaciones con todos los actores de todos los partidos, de todas las bancadas, nos ha permitido que el gobierno pueda presentar indicaciones que yo creo que van a ser respaldadas. Hay una pequeña diferencia todavía en términos de la voluntariedad u obligatoriedad para la negociación de las pequeñas empresas cuando existen sindicatos interempresas. Lo que se busca fundamentalmente ahí es lograr que los empleadores puedan negociar con sus sindicatos o delegados de sus propias empresas y que sean, por supuesto, negociaciones donde lo que se busque es ampliar la capacidad de negociación de los trabajadores y que se haga también de acuerdo al tamaño de la empresa, en el caso de que esos sindicatos interempresas tengan entre sus socios gente de grandes empresas, de medianas o de pequeñas o microempresas. Bueno, y ese fue el mismo aspecto que destacó la oposición hace pocos minutos, también haciendo un balance sobre estas indicaciones que ingresó el Ejecutivo en la reforma laboral. La negociación interempresa todavía es un punto polémico dentro de la votación que se viene para la próxima semana, y al menos en la oposición lo que planteaban es que los empleadores van a estar obligados a negociar en ese sentido con las empresas que pertenezcan a un mismo sector o que estén agrupadas en un mismo ámbito, sin dar la libertad de la negociación individual.
individual a los trabajadores. Al menos esos eran los puntos que defendían aquí en el Congreso Nacional hace pocos minutos. Todavía quedan las interrogantes si efectivamente la democracia cristiana va a quedar conforme en relación a este punto. Probablemente algunos senadores podrían terminar rechazando este aspecto que fue ingresado por el Ejecutivo durante la jornada de ayer, pero es algo que se deberá ver ya durante la próxima semana. Recordar que dentro de todo también hay senadores pertenecientes al Comité de la Democracia Cristiana que estaban totalmente a favor del proyecto tal como había salido de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la senadora Carolina Goich, integrante de la Comisión del Trabajo, y el senador independiente Pedro Araya, quienes habían defendido hasta el minuto la postura que había sostenido incluso la Central Unitaria de Trabajadores en función de respetar el proyecto tal como había salido de la Cámara, también pensando en que próximamente se viene una movilización por parte de los trabajadores apuntando precisamente a este punto. Ahora la oposición también planteó que el Ejecutivo ha ingresado indicaciones que van en contra de los trabajadores y también de las empresas, e incluso planteaban que son un retroceso al proyecto original. Los invito a que escuchemos las palabras de los senadores integrantes de la Comisión del Trabajo, el senador Hernán Larraín de la UDI y también el senador de RN Andrés Alamán. Lo que se construyó en 25 años, este gobierno lo está destruyendo en 2, por una obsesión ideológica, en donde prefiere tratar de refundar el país que darle empleo a la gente, que hacer crecimiento económico y que resolver las inquietudes ciudadanas. Lo que ha pasado en la reforma laboral y en este espectáculo de las indicaciones, lo que hace es reflejar este gobierno en un profundo deterioro de su convicción de tratar de hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los chilenos. El proyecto tiene varios aspectos inconstitucionales, pero en materia de extensión de beneficios, donde el Partido Socialista y la CUT se negaron a toda fórmula de mejoramiento, en la práctica la situación queda de la siguiente manera. Los que no están en un sindicato tienen la obligación de afiliarse al sindicato para poder obtener la extensión de beneficio. Y si una persona que no está en un sindicato quiere negociar individualmente con su empleador, no puede hacerlo, porque eso es una práctica antidesleal. De manera que esto es en concreto lo que significa esta reforma. Se produce en una empresa, como dice el senador Larraín, en Chile desde siempre ha existido libertad de afiliación. O sea, la gente puede pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Hay personas que resuelven no estar en un sindicato. Se produce una negociación. ¿Cómo se les extienden los beneficios? Lo curioso de todo esto, Bárbara, es que independiente de los esfuerzos del Ejecutivo, que de hecho venían mucho antes de las vacaciones de verano, estos intentos por dejar conformes a la mayoría de los parlamentarios de la nueva mayoría, la democracia cristiana finalmente no sale del todo contenta con estas indicaciones. Ellos plantean que todavía quedan algunos temas pendientes, independiente a que la mayoría ha asegurado que la reforma laboral será votada a favor. Ahora, quienes estaban totalmente a favor anteriormente del proyecto, que es en el Partido Socialista, ya han generado sus primeras críticas en relación a estas adecuaciones necesarias que de alguna forma fueron repuestas en este proyecto en base a las indicaciones que se presentaron durante la jornada de ayer. Recordemos que el debate estaba centrado precisamente en si estas adecuaciones permitirían el reemplazo interno en huelga. El proyecto original del Ejecutivo, que en su momento fue rechazado, la indicación fue rechazada más bien en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta, planteaba que efectivamente el empleador podía eventualmente cambiar a un trabajador que no estaba en huelga a otra posición de trabajo. Ahora solamente se han ajustado los horarios. En caso de que un trabajador no esté en huelga y sigan sus funciones, el empleador eventualmente podría solicitarle horas extras o ubicarlo en otros turnos, dependiendo de las necesidades efectivas que existan al interior de la empresa. Un punto que ha sido rechazado por algunos parlamentarios del Partido Socialista, que evidentemente también ha generado críticas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores y que podría generar futuras divisiones también a la hora de votar este proyecto en la Cámara Alta. Temas de los cuales vamos a tener que estar atentos efectivamente durante los próximos días y principalmente esa instancia clave que va a ser en la Comisión del Trabajo el día lunes para ver si los votos de la nueva mayoría están para que este proyecto finalmente pase a la sala con un gran acuerdo como espera el Ejecutivo. Claro que sí, Rodrigo. La presidenta Bachelet ya también hoy día en la mañana le dijo a los ministros a tratar de zanjar, finalmente llamó a zanjar la reforma laboral para enfocarse en reformas y en iniciativas pro crecimiento. Así que yo creo que están bastante presionados y veremos entonces cómo se ve la situación en la Comisión del Trabajo del Senado. Hasta pronto, Rodrigo. Muchas gracias por tu reporte.